Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Después de la muerte de Moisés, Josué queda como líder de Israel. Era el encargado de llevar a Israel del desierto a la tierra prometida. Pero tenía un primer obstáculo, y ese primer obstáculo era el pueblo de Jericó, el cual tenía unas gran murallas, el cual tenían que destruirlo, el cual Dios dio las instrucciones de cómo debían dar las vueltas a la muralla para que las murallas fueran y cayeran completamente, pudieran destruir al pueblo completamente, pero al mismo tiempo dio algunas instrucciones de que algunas cosas del pueblo tendrían que ser destruidas y otras debían ser llevadas al tesoro del Señor. Por ejemplo, la plata, el oro, el bronce y el hierro eran tesoros de Dios. Lo que tomaran allá adentro, que fuera de estas cuatro cosas, iban al tesoro y lo demás tenía que ser totalmente destruido. Pero a la siguiente batalla, cuando Josué fue a combatir con su ejército al pueblo de Ai, se dieron cuenta que hubo una derrota inminente. Algo pasaba que no pudieron vencer. Vino Josué rasgándose sus ropas, fue donde Dios y Dios le dijo: saca la maldición que hay dentro del pueblo, saca el anatema, como dice otras versiones. Y la maldición era que había en un hombre, una familia, que había guardado de las cosas que eran prohibidas guardar y de otras que tenían que haber sido destruidas, como Dios había instruido. Este hombre se llama Acán, y esto está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 7. Y vemos que desde el versículo 1 dice que Israel desobedeció las instrucciones de lo que debía ser apartado para el Señor. Y había un hombre llamado Acán que había robado alguna de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y nos damos cuenta que por culpa de un hombre, por culpa de él, su familia fue maldita. E Israel en general tuvo que pagar las consecuencias de lo que hizo una sola persona. Y en el versículo 21 damos cuenta que cuando ya lo descubren, se dan cuenta que debajo de su carpa habían 200 ciclos de plata, había un lingote de oro que pesaba medio kilo, que había otras cosas guardadas ahí. El final de Acán y el final de su familia no fue nada bueno, porque tuvieron que liquidarlos, eliminarlos, porque era la ley en ese momento. Pero vamos a nuestra actualidad. Vamos a que cada día nosotros tenemos una batalla. Cada día tenemos que enfrentar con esta vida, con este mundo del cual hoy Dios nos ha colocado. Hay muchas cosas nosotros, como creyentes, que Dios ha colocado para que nosotros las guardemos en sus tesoros y para que nosotros cuidemos sus mandamientos, y otra que Dios dice que destruyamos de nuestra vida. Pero ahí es donde vienen algunas dificultades. A veces decimos o nos preguntamos: ¿por qué será que me va mal? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué a pesar de tener cosas materiales, mi vida es un desastre? ¿Por qué no me va bien en una relación? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día viven destruyéndose? Y empezamos a darnos cuenta que las cosas del Señor, que los mandamientos de Dios, que las ordenanzas del Señor tienen que ser como deben de ser. Así como Dios dice que se hagan, así debemos nosotros cumplirlas. Y nos damos cuenta que hay niños que toman sin permiso las cosas que sus padres han dicho que no tomen. Y vemos que cuando son descubiertos, sus padres deben tomar medidas drásticas con ellos para que cuando estén grandes
no sigan cometiendo esos mismos errores y agrandados o peores, porque cada día van pidiendo o queriendo hacer cosas más malas. Los jóvenes, hoy vemos jóvenes en las drogas, vemos jóvenes escondiendo debajo de su carpa la prostitución, teniendo robos, todos por debajo, nadie lo sabe en su casa. Su hogar los cree unos jóvenes buenos, unos jóvenes que van en el camino correcto, pero escondidas están en drogas, en prostitución, robando o tienen alguna relación de las cual no es buena. Niñas, jóvenes hoy que están con hombres que no deben de estar, y hombres metidos con mujeres de las cuales no les conviene. Y vemos estos jóvenes que empiezan a tener problemas en su vida. Empiezan a darse cuenta que se están autodestruyendo totalmente porque no obedecen primeramente las leyes de Dios y segundo, las normas que sus padres les han colocado, y por ser desobediente algún día serán descubiertos y esto traerá muchas malas consecuencias en su vida. Pero vayamos a las parejas hoy, a las relaciones, a los esposos. Como hombres y mujeres hoy se engañan los unos a los otros. Como tienen un amante escondido en la calle, pero cuando llegan a sus casas son los esposos más cariñosos o las mujeres más buenas del mundo. Y cómo empiezan poco a poco después a desprenderse el corazón de su familia, porque su corazón está puesto en otra persona en la calle. Y vemos hoy matrimonios destruidos, hoy niños, hogares, hoy que son un desastre, porque hoy mujeres y hombres han querido hacer lo que Dios dice que no hagas, que tengas un solo hombre, que seas marido o esposo de una sola mujer, que respetes tu matrimonio, que respetes tu hogar, que ames a tu esposa, que ames a tu esposo. Pero hoy por debajo de la carpa hemos enterrado cosas de las cuales cuando son descubiertas traen una consecuencia bastante negativa a nuestras vidas. Pero principalmente hoy, personas creyentes que dicen ser hijos de Dios, personas de las cuales dicen amar al Señor, y vemos que en la iglesia son unas cosas. Hoy en la iglesia se muestran como los más santos. En la iglesia se muestran como los mejores predicadores. En la iglesia se muestran como los mejores oradores, como los mejores cantantes. Hoy se muestran como los principales líderes. Pero realmente en su casa, en la calle, donde no los conocen, a solas cuando nadie los está viendo, pero que solamente los ve Dios, tienen debajo de su carpa enterrado el anatema, enterrado la maldición, algunas cosas que Dios ha dicho que destruyas de tu vida y no las has destruido, algunas cosas que Dios ha dicho que cuides, que mantengas santas como Él quiere, pero tampoco lo has hecho. Hoy el llamado es que no seas como Acán, guardando debajo de la carpa las cosas que no debes guardar, lo que Dios te ha dicho que saques, que elimines, que destruyas, y algunas cosas que te ha dicho que las cuides porque son un tesoro que Él te ha dado. Por eso hoy, mis queridos amigos, amigas y hermanos que me están escuchando, no sigas enterrando debajo de tu carpa, debajo de tu vida, las cosas que Dios te ha dicho que cuides, que guardes y otras que destruyas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, lo que has enterrado debajo de tu carpa, sácalo, bótalo, destrúyalos. Colócate a paz con el Señor. Bye bye.